Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes, vamos a empezar, tomen asiento. Estamos esperando al otro ponente, Gianluca Campaña, que está entrando hablando por un teléfono móvil. Avanza por la banda, encara. Lo llamó Encara, punta, toma asiento. la sua amici, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta mesa redonda, que es el mejor chiste que se va a contar en esta Semana Negra, porque estamos un argentino, un italiano y un español, y para que el chiste fuera perfecto hemos incorporado a un gallego, a Óscar, que va a hacer de traductor de Gianluca. Gianluca no se apaña bien ni con el español ni con las agendas, entonces tenemos que ponerle a alguien para que lo asista. Habla sin que le preguntan, además, así que es un invitado perfecto. No, el motivo de esta mesa es celebrar un hermanamiento cultural entre tres ciudades, tres países, que comenzó cuando en 2024, a primeros de año, yo llevaba unos pocos meses dirigiendo la Semana Negra, recibí un correo de Loïc Lebrón, a mi izquierda, gran escritor argentino, que me quería comentar. Loïc había estado en la Semana Negra aquí en Gijón, invitado en el año 2015, se había ido a Buenos Aires de vuelta con el recuerdo y la filosofía de este festival rondándole la cabeza, y con la idea de replicar algo similar en Buenos Aires. Después de años intentando recabar apoyos, al fin los había encontrado en el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y quería que mantuviéramos una videoconferencia para explorar la posibilidad de un hermanamiento, una alianza entre la Semana Negra de Gijón y la entonces aún incipiente Semana Negra de Buenos Aires. La Semana Negra de Buenos Aires se celebró en octubre del año pasado, su primera edición. Fue un festival magnífico. Yo estuve allí invitado por la gentileza de Loïc, y allí conocí a Gianluca Campaña, que me comentó que él estaba diseñando un festival en su provincia, en Latina, en Italia, cerquita de Roma, y que se quería sumar a ese primer hermanamiento que Loïc y yo habíamos vertebrado entre Gijón y Buenos Aires. Tuvimos un encuentro en Madrid en febrero de este año, rubricamos el hermanamiento. El festival Empatía nació el mes pasado. Yo no pude ir, pero por lo que vi y por lo que me contaron, sé que fue una primera edición muy interesante, con nombres muy potentes. Y bueno, deberíamos tener a otra persona más, porque estos días hemos cerrado también una alianza con una nueva Semana Negra en Lima, en Perú. Pero Charlie Becerra, que es el escritor que la ideó y la comisaría, se fue ayer, con lo cual no puede estar. Se sacó muchas selfies y después se fue, ¿no? Sí. Se hinchó a selfies y dejó el festival. Entonces simplemente queríamos celebrar de una manera visible esta alianza, este hermanamiento, reuniendo aquí a los tres directores de los tres festivales que ya existen: Semana Negra de Gijón, Semana Negra de Buenos Aires, Empatía de Latina. Y yo quería, bueno, que ellos nos contaran, sobre todo porque a mí estáis cansados de oírme y ya he hablado mucho de la Semana Negra, pues cómo empezaron a ordirse esos festivales, y de qué modo han vivido esas primeras ediciones, que tendrán continuidad en el caso de Buenos Aires este octubre. En el caso de Empatía, pues Gianluca nos dirá. Empieza cuando quieras. Bueno, antes que nada, buenas tardes, gracias por estar aquí. Para mí es un orgullo y un honor y la verdad una gran alegría estar nuevamente en Gijón. Yo vine hace exactamente 10 años, en el 2015, a presentar mi primera novela. Me invitó Ángel de la Calle, con quien también tenemos una relación muy amigable, y de hecho fue el nexo, ¿no? Porque yo no sabía que habían cambiado justo
Y yo venía bregando por hacer una Semana Negra en Buenos Aires. En Buenos Aires había habido durante unos años un festival que se llamaba BAN, que era Buenos Aires Negro, que en la pandemia se discontinuó, y a mí me parecía que Buenos Aires merecía tener un festival de género negro por su historia, por sus exponentes, siempre digo que después de España es el país que más premios Hamet tiene, ¿no? De acá de Gijón, y la verdad que me parecía que había quedado un espacio vacante, que era necesario reeditar un festival de novela negra, y yo desde que estuve acá y vi todo este movimiento y toda esta fiesta y todo lo que pasa durante todos estos días acá en estas carpas y las tertulias que se arman y las charlas en el Don Manuel y todo lo que sucede es tan maravilloso que por supuesto me quedó prácticamente tatuado en la piel, ¿no? Entonces siempre pensando en replicar algo similar en Buenos Aires. Cuando el festival que nos antecedió se discontinuó, empecé a pensarlo más seriamente. Yo ya estaba haciendo algunas cosas con la gente de cultura de la ciudad de Buenos Aires. Empecé a proponer esta idea. Me llevó un par de años convencerlos. Cuando ya me dieron el visto bueno como para avanzar un poco más, me contacté con Ángel. Ángel me dijo, yo me retiré, no tengo nada que ver, tienes que hablar con Miguel Barrero. Yo no lo conocía, Miguel. Es lo que se llama echar balón de fuera, ¿no? Y yo la verdad no lo conocía, y lo primero que le pregunté fue, pero te fuiste, te derrocaron y hay alguien que ocupó tu espacio, ¿cómo te llevas con él? Y me dijo, no, es lo mismo que yo, nada más que más joven, me dijo. Así que vamos a hablar con él, hagamos una llamada entre los tres, y nada, la verdad que fue prender, y creo que con Miguel nos entendimos a los 30 segundos, ya estábamos como chanchos pensando cosas. La generosidad que quiero destacar, sobre todo la generosidad tanto de Ángel como de Miguel y de Paco Taibo, que lo conocí también hace poco, y hablamos del origen de todo esto y demás, porque los tres se brindaron de una manera, empezando por supuesto por Miguel, que era el que en ese momento llevaba la batuta, ¿no? Pero enseguida me dijeron, bueno, sí, ¿qué necesitas? ¿En qué te podemos ayudar? Yo tímidamente le dije, puedo ponerle Semana Negra como ustedes, pero por supuesto que sí. ¿Puedo hacer una imagen que tenga alguna similitud para que se pueda identificar? Por supuesto que sí. Te mandamos los logos en alta resolución. Todo el tiempo fue una cosa desinteresada, alegre. Ellos estaban felices de que les nazca como un hermano menor en Sudamérica. No les voy a hablar de los lazos entre España y Argentina, porque todos los conocemos y sabemos que son muy sólidos y muy estrechos, y la verdad es que fluyó de una manera que hasta superó mis expectativas. Miguel vino encantado de estar con nosotros allá, dio unas palabras de enhorabuena antes de que comience el festival. Incluso rompió el protocolo porque yo no iba a decir nada, porque después hablaba Claudia Piñeiro, o sea, tenía al director de la Semana Negra, a Claudia Piñeiro que decía las palabras de inauguración, y yo era como el que había tejido un poco todo, pero me contentaba con observar todo eso maravilloso que estaba sucediendo. Y el señor rompió el protocolo frente a los embajadores extranjeros, la ministra de Cultura, todo, y dijo, por favor que entre Lois, que no está anunciado, pero tiene que hablar porque un poco fue el responsable de armar todo este lío, ¿no? Así que nada, feliz de que haya sucedido. Estamos muy orgullosos de cómo salió, porque para hacer una primera edición fue realmente un lujo. Tuvimos exponentes de primera calidad, tuvimos 12 invitados internacionales de 7 países diferentes, entre los cuales también se metió el amigo Gianluca, y también Charlie Becerra, que apareció y justo estaba en zona y quería venir, entonces se acercó, vino y quedó tan encandilado con esto que
quiso venir acá, quiso hacer una en Lima, el Festival de Empatía de Gianluca, ahora les va a contar él, pero también se había discontinuado, y yo creo que esta alianza tan virtuosa que hicimos con Miguel inspiró a otros como Gianluca y ahora Charlie a también hacer sus festivales, y a lo que yo aspiro es a que este mapa se vaya atomizando por toda Latinoamérica, sobre todo donde hay un montón de lugares donde todavía no hay festivales, y también por qué no ser ambicioso por todo el mundo, porque realmente esto es una fiesta y está buenísimo que ocurra en muchos puntos distintos del planeta. Hola, gracias, gracias a Miguel Barrero, grazie anche a Angel de la Calle, che è il vero vincolo entre me e el festival. Gracias Miguel, y gracias sobre todo a Ángel de la Calle, que ha sido el verdadero vínculo entre el festival y yo. Eccoci. Allora, visto che abbiamo la fortuna di avere un traduttore, ne approfitto. Io mi riallaccio subito a quello che ha detto Loiz. Loiz ha detto che ci siamo conosciuti con Miguel a Buenos Aires, era la fine di settembre del 2024. Come tutte le cose belle dei festival, soprattutto nel momento della convivialità, quindi a tavola ci siamo conosciuti e abbiamo potuto parlare liberamente. E da lì è nata un'alleanza, veramente un'alleanza virtuosa, come dice Miguel, anche nel titolo di questa mesa rotonda. Un'alleanza virtuosa che io ho cercato anche di fare mia, ma direi di fare nostra, perché poi l'idea è quella veramente in maniera, se vogliamo, ingenua, ma sicuramente piena di bontà, quella di cercare di cambiare il mondo. Con il Festival Empatia ho cercato veramente di tradurre le parole di Fëdor Dostoevskij, che la bellezza può salvare il mondo. Io credo che se ognuno di noi, non prendetemi per pazzo che già state ridendo, se ognuno di noi si impegna nel proprio microcosmo a cercare di cambiare le cose, ovviamente in bene, sicuramente quella piccola porzione di mondo può cambiare. Tu ovviamente lo fai a Buenos Aires, che è un pochino più grande, tu lo fai a Gijón, che è altrettanto grande, io lo faccio nella mia piccola Latina, ma cerco di dare il mio contributo. E la letteratura può molto in questo. Aprovecho que tenemos a un traductor para poder hablar en italiano. Pues Lois ha contado un poco la anécdota de cómo nos conocimos ahí en Buenos Aires con Miguel en septiembre de 1224, y como todas las cosas hermosas, esto tuvo lugar pues en las charlas desenfadadas después del festival, hablando mucho, se forjó esta especie de alianza, que yo creo que es una alianza nuestra, ¿no? De todos los que estamos aquí, que compartíamos la idea ingenua de que un poco... de tener la voluntad de cambiar el mundo. Y yo por lo menos en mi festival Empatía intento hacer verdad la frase célebre de Dostoyevsky que dice que la belleza puede cambiar el mundo. Yo creo que poco a poco las personas pueden hacer pequeños cambios en sus zonas y así hacer un pequeño cambio en una pequeña región, y que la suma de todos esos pequeños cambios puede realmente cambiar el mundo. Entonces los hacemos a distintos niveles. Se empieza por Buenos Aires, que es una ciudad muy grande, también por Gijón, que es una ciudad mediana, pero también tal, y en mi pequeña región de Latina, de donde vengo, estamos todos intentando hacer esos pequeños cambios. Entonces, Gijón es más importante por el Festival Empatía, ma para mí. Perché questo? Perché ogni volta che vengo a Gijón, questa è la terza vez che vengo qui, ho un rituale, tengo un rito. Il primo è quello di camminare fin al monumento dell'Elogio dell'Orizzonte. Perché? Perché ispira veramente a guardare oltre, ma non a guardare la linea dell'orizzonte che siamo abituati tutti a vedere come quasi un termine ultimo dei nostri obiettivi, dei nostri propositi, della nostra esistenza, dei nostri desideri. Ma c'è la volontà, e parlo come uomo e come scrittore ovviamente, di scavalcare quella linea, di andare oltre, di
di sfidare l'ignoto, di cercare di avventurarsi, e quello è, diciamo, un tassello importante non soltanto per la carriera di scrittore, ma anche per chi ovviamente organizza festival letterari. La seconda tappa è il monumento della Loca, la madre dell'emigrante. È vero, anche lei va verso il mare, però ha un senso di inquietudine in quella statua di bronzo, un senso di angoscia, di malinconia, di spleen che è quasi intraducibile se lo vai a scrivere. Entra quasi in empatia con la persona che la guarda, quindi ti genera quel famoso senso di inquietudine che è proprio di ogni scrittore o di chi cerca comunque di sfilare il mondo. La terza tappa è, dopo comunque che si è andato fino dall'elogio dell'orizzonte fino alla Loca, è la tavola, ovviamente. È chiaro che è un momento conviviale, quindi non si può rinunciare qui alla fabata, bagnata ovviamente da un po' di fresco sidro. Non è ruffianeria questa qui, però la tavola è cultura, è tradizione, è conoscere bene, è entrare in empatia con un territorio, con la gente del luogo, che ti spiega anche per quale motivo certi piatti vengono serviti e altri invece non fanno parte di quella tradizione, di quella regione. Ecco, tutto questo, questi 3 punti che sono stati fondamentali ovviamente quando sono venuto la prima volta a Gijón, sono stati dei cardini, dei punti fondamentali per creare il Festival Empatia. Quindi un'empatia di guardare oltre la linea dell'orizzonte, oltre l'ignoto, quindi aprirci alle sfide anche del mondo, non soltanto dei nostri territori, perché come diciamo noi con la nostra barzelletta, c'è un argentino, uno spagnolo e un italiano, vuol dire che stiamo sfidando, no? Letterariamente qualcosa, convivialmente qualcosa. Quindi ecco, credo che sia importante trasferire in un mondo che va in fiamme anche quella idiozia, quella bontà che diceva Dostoevskij, di salvare il mondo con la bellezza della letteratura. Cada vez que vengo a Gijón realizo un ritual que es importante para mí. Esta ya es mi tercera visita y siempre lo he hecho. La primera parte del ritual es ir caminando hacia el monumento del Elogio del Horizonte y divisar desde allí. ¿Y por qué? Porque me inspira mirar al horizonte, pero no visto como una línea final que se puede entender como si fuera el término de nuestras vidas, el destino al que vamos, sino por la voluntad de saltarlo. Y es que ir más allá, de buscar el más allá, de no conformarse con los límites y estar buscando lo desconocido, la aventura y dar ese salto, que es un poco el estado mental necesario para organizar un festival, la voluntad de trascender y de ir hacia lo desconocido. La segunda parte de mi viaje sería continuar por la costa hasta el monumento de la Madre del Inmigrante, que es una mujer que también tiene una mirada muy peculiar. Ese sentido de la inquietud, de la melancolía, de la pérdida. Tiene una mirada intraducible que no se puede decir con palabras, pero que corresponde también muy bien a la mirada que uno busca, a una empatía que yo al menos es la que intento también transmitir en mi festival. Y después de haber visitado estos 2 monumentos, el tercer paso imprescindible de mi ritual es sentarme en una buena mesa y disfrutar de las delicias locales como la fabada regada con una buena sidra asturiana. Y es que a través de la gastronomía es una mesa de entrada muy importante hacia la cultura de un país, hacia conocer sus tradiciones y tener empatía con los ciudadanos y con lo que está pasando. Entonces, es siguiendo estas 3 tradiciones, estos 3 pasos del elogio, la Madre del Inmigrante y una buena mesa, que me siento que los hice en mi primera visita a Gijón y que a mí han sido fundamentales y que resumen un poco mi periplo para crear un festival. Hay que intentar trascender los límites, como con el elogio, hay que buscar la empatía, como con la madre, y hay que juntarse y conocer a la gente en torno a una buena mesa. Esto ha empezado un poco como un chiste, como decían ellos, una reunión de un italiano, un español y un argentino, pero yo espero que realmente entre nosotros puedan surgir buenas ideas y que a raíz de nuestra colaboración, tal y como decía Dostoyevsky, que la belleza pueda salvar el mundo, que podamos hacer muchas cosas importantes juntos. Partes con ventaja porque te aplauden 2 veces. Una cuando hablas, otra cuando te traducen, ¿no? No, además hay una coherencia porque Latín es una ciudad que está cerquita de Roma y Roma, como todo el mundo sabe, es el barrio antiguo de Buenos Aires.
Así que hay también una coherencia entre todo. No, yo no pude estar en Empatía, como digo, pero me han contado y he visto imágenes en prados bucólicos, escritores sentados, hablando y demás. Y estuve en Buenos Aires. Aquella inauguración de la que hablaba Lois fue en una biblioteca neogótica del barrio de Recoleta. Se hacían cosas en el Centro Cultural de España. Y alguien me preguntó, al cabo de 2-3 días allí, qué me parecía, si tu Semana Negra podía equipararse con la mía. Yo le dije, no, porque tenéis un problema, y es que la vuestra es demasiado elegante. Bueno, digo, pasan muchas cosas en todos estos festivales, lo sabemos. De hecho, después le voy a pasar la pelota de vuelta a Miguel, porque ahí me tiró una, yo se la voy a devolver. La Semana Negra de Buenos Aires tiene algo muy lindo, que es que no había, como decía, un espacio donde podamos reunirnos todos los que queremos el género, ¿no? Y entonces celebrar eso en etapas también complejas, ¿no?, para la cultura en Argentina, fue muy interesante y fue muy celebrado por todos los colegas, sobre todo, que se acercaron con muchísima alegría. Es verdad que el entorno es distinto, porque primero no es un entorno así abierto como este, que a mí me gusta muchísimo, pegado a una feria, ¿no?, donde uno puede encontrar prácticamente cualquier cosa, sino que es partiendo del gobierno y del Ministerio de Cultura de la ciudad, en edificios, sí, coquetos, si se quiere, ¿no?, en la parte más linda de Buenos Aires, cosa que también es muy bonito, pero es algo distinto en cuanto al entorno, ¿no? No hay este clima de fiesta, de gente de vacaciones en un lugar donde uno puede en el mismo día meterse en el mar, ¿no?, caminar por la Rambla, hablar de libros y comerse un pulpo y subirse al martillo, ¿no? Eso no lo tenemos desde ya, pero tenemos algo muy lindo, que es la calidez también de nuestra gente, ¿no? Y a mí eso me importa mucho, porque no solamente el entorno, sino creo que la gente hace a los lugares también, ¿no? Y como muchas veces se ha dicho, y esto lo voy a hilar a lo que decía Gianluca, a mí la primera vez que vine aquí también el monumento a la Madre del Inmigrante me impactó muchísimo, porque como ustedes saben, siempre se dice que ¿de dónde vienen los argentinos? Los argentinos venimos de los barcos, dicen, ¿no? Porque es muy real, nosotros hemos recibido una inmensa cantidad de inmigrantes de España principalmente y de Italia, justamente mis dos aliados aquí al lado, ¿no? Y ese monumento a la Madre del Inmigrante es muy conmovedor, porque implica a alguien que está dejando por ahí a un hijo muy pequeño que está partiendo a América en un barco, a quien quizás no va a volver a ver nunca más, ¿no? Entonces, por eso, a mí me parece una genialidad. Si no lo han visto, háganse la caminata, porque realmente es muy conmovedor. Es un monumento muy alto, hecho de hierro, ¿no? Y muy bien expresado, ¿no?, el sentimiento de esa madre que está despidiendo a su familia, que se va a tratar de pasarla mejor en un momento muy difícil en estas tierras, a otras que por ahí le pueden ofrecer otras más oportunidades, ¿no? Entonces, creo que todo eso es como una sinergia, ¿no?, que incluso se va retroalimentando, y no es casual tampoco que estemos aquí justamente, como decimos nosotros, bromeamos con este chiste de se juntan un argentino, un italiano y un español, y bueno, y ahí puede pasar prácticamente cualquier cosa. Entonces, me encanta este ida y vuelta, y lo que yo quiero preguntarles también, aprovecho, es, primero Gianluca habló de la mesa, de la comida, de la fabada, pero lo llevamos a un restaurante italiano, y según él no era muy italiano. Así que ahora nos va a contar un poco de eso también. Y Miguel tuvo un episodio en la primera Semana Negra de Buenos Aires, que después lo escribió, por suerte, para que quedara su registro, donde se perdió directamente, ¿no? Fue como que
o lo perdieron. No sé si lo queríamos eliminar. Ángel de la Calle nos pidió que lo elimináramos, pero no tuvimos éxito. Nada, eso. Entonces tú eres nuestro hijo. No, no, en el fútbol Italia en este momento è un periodo muy negro, muy negro. La particolarità, non so se c'è una domanda, vado a ruota libera. La particolarità di, allora, avete parlato di questa grande soluzione che è la Semana Negra di Gijón, che crea una commistione tra un'altissima letteratura, temi sociali forti, politica e poi il divertimento più sfrenato, l'intrattenimento vero, no? Con una feria qui dietro dove si mangia e ci si diverte nella maniera veramente più sfrenata. Ed è quasi una contrapposizione se uno ci pensa, no? E invece è una commistione, una fusione, è un meticciato. Empatia, il Festival Empatia non poteva replicare questa cosa perché, primo perché la Semana Negra di Gijón è inimitabile, uno. Due, perché ogni festival deve avere la sua peculiarità, deve avere la sua singolarità, la propria caratteristica. Latina, che è una città di provincia di 130.000 abitanti a 70 km al sud di Roma, quindi è nel centro Italia, ed è una città che ha una storia particolare perché è una città che non ha neanche un secolo di storia, è stata fondata da Benito Mussolini con la bonifica delle paludi pontine. È un meticciato di genti che sono venute prima da tutta Italia e poi dal resto del mondo. È una piccola Argentina, è una piccola America se vogliamo. E la caratteristica di Empatia è quella di creare una fusione tra gli autori e il territorio, quindi la particolarità di un territorio che ha le città del Novecento, le città con edifici monumentali e magari la storia pre-romana, ancora prima di Roma, lungo la costa oppure all'interno delle colline. Quindi una storia che va dall'uomo di Neanderthal, perché la provincia di Latina ha una storicità che è quella di dove sono stati ritrovati i primi resti dell'uomo di Neanderthal nella grotta del Circeo, che è vicino Latina. Quindi noi andiamo dalla storia dell'alba del mondo, dell'uomo, fino ad arrivare alla storia del Novecento. Quindi il nostro intento è quello ovviamente di fondere l'alta letteratura con il territorio, con la storia molto singolare del nostro territorio. Un poco, por lo que he entendido que han estado hablando ellos, la Semana Negra de Gijón tiene una mezcla completamente particular en la que se juntan la literatura de altísimo nivel, los escritores de renombre y también un fuerte activismo político con las atracciones de feria. La gente aquí viene tanto a culturizarse como a divertirse con total frenesí. Y es en esa contraposición de elementos distintos que tiene su personalidad. El Festival Empatía no sería capaz de replicar una mezcla como esta por dos razones. Uno, que la Semana Negra de Gijón es inimitable, no se puede encontrar ningún festival como ella en el mundo. Y después, en segundo lugar, que cada festival debería tener su propia personalidad. Latina es una ciudad de provincias al sur de Roma, de unos 130.000 habitantes y que tiene como peculiaridad pues, que fue fundada por Mussolini. También tiene una población muy diversa. Hay comunidad italiana, pero hay un montón de migrantes de otras regiones del mundo. Por ejemplo, tenemos una importante comunidad argentina. Y un poco el espíritu de este territorio, el espíritu de Latina, es lo que queríamos trasladar al Festival Empatía, que fuese una fusión de autores, de escritores de alto nivel literario, con lo que aportaba el territorio. Esta visión que se ve en la arquitectura de la ciudad, que va desde el siglo XX hasta los restos prerromanos, que es una cosa muy peculiar de Latina. Toda la historicidad que nos puede ofrecer el territorio, ya que fue el sitio donde se encontraron los primeros restos de los neandertales en la Gruta di Guattari Circeo,
que es los restos más antiguos de la humanidad, junto con esta mezcla de arquitectura nueva del siglo XX. Y un poco es lo que hemos intentado trasladar, la representación de Latina, al Festival de Empatía. Voy a decir que nos hemos quedado sin tiempo. Podríamos seguir mucho más porque de hecho tenía una respuesta a la puya de Lois y tenía otra nueva cuestión que plantear. Así que nada, muchas gracias por haber venido. Gracias Lois, gracias Gianluca. Prometemos nuevas aventuras. Y larga vida a la Semana Negra de Gijón, a la Semana Negra de Buenos Aires, a la Semana Negra de Lima, al Festival Empatía y a seguir reuniéndonos por la cultura, como decía Gianluca. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.